Que nuestra mente y nuestro corazón estén abiertos y dispuestos para ser edificados esta noche. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos, capítulo 5. Estamos estudiando el libro de Romanos. Es muy emocionante realmente. Emocionante, edificante, estudiar la Biblia de esta manera, donde uno no tiene escapatoria, porque una cosa es enseñar de algo que me gusta, algo aquí, otra cosa allá, y andar escogiendo pasajes bonitos, atractivos. Otra cosa es agarrar un libro de la Biblia y estudiarlo desde el inicio hasta el final. Realmente eso es muy edificante, muy emocionante también. Romanos capítulo 5, verso 12 al 21 dice así: Adán y Cristo, tiene como título esta enseñanza, Adán y Cristo. Romanos 5, verso 12 al 21, ¿lo tenemos, hermano? Okay. Dice así: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Adán y Cristo, ese es el título que tiene la Biblia y ese es el título que yo voy a mantener en esta enseñanza, Adán y Cristo. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo quiere hacer al comparar a Adán con Cristo? ¿Qué es lo que Pablo quiere enseñar en aquel día, en aquel tiempo? ¿Y qué es lo que queremos aprender nosotros hoy? Que es lo mismo que Pablo enseñó. Mis hermanos, la enseñanza de esto es la siguiente: que comprendamos el fracaso de Adán y la victoria de Cristo. Ese es el mensaje, ese es el objetivo, ese es el blanco. Que todos comprendamos el gran fracaso de Adán, la gran derrota de Adán, el gran pecado de Adán, pero que entendamos la gran victoria de Cristo, el gran triunfo de Cristo. Yo esperaba un buen amén a eso.
¿verdad? Que entendamos que entre Adán y Jesucristo hay una gran diferencia, y eso es lo que el apóstol Pablo quiere que aprendamos. Eso es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. También en esta enseñanza se requiere de los oyentes, y yo espero que usted escuche bien esto, se requiere de los oyentes que identifiquemos a qué lado estamos nosotros. ¿A qué lado estamos? Y traje estas dos sillas para que usted tenga una idea. Porque en el reino de Dios hay solo dos lados. Perdón, en el mundo hay solo dos tipos de personas. Los que están en luz y los que están en tinieblas. Los que son trigo y los que son cizaña. ¿Alguien me comprende? Los que son hijos de Dios y los que son hijos del diablo. Yo espero que alguien me siga entendiendo. No hay un lugar neutro que alguien diga, no, yo no soy ni hijo del diablo ni hijo de Dios, soy sobrino del diablo. El diablo es mi padrino. No. Nadie puede decir que está en un lugar neutro. Nosotros, los seres humanos, pertenecemos a uno de los dos reinos. Al reino de luz, al reino de tinieblas, al reino de condenación o al reino de salvación. Pero todos debemos identificar. Ahora, en Adán, ya lo va a ver usted. Ya lo va a ver. Entonces, hablemos de Adán. Adán es llamado transgresor. En 3 versículos y en 3 oportunidades, Pablo llama a Adán transgresor. Versículo 14 dice, verso 14, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán. Si usted busca la palabra transgresor y busca sinónimos de esa palabra, usted va a encontrar, yo seleccioné solo 2, pero usted busca un diccionario de sinónimo y usted pone la palabra transgresor. Y un transgresor es un violador. Un transgresor es un criminal. Esos son sinónimos de transgresor. Es alguien que violó los mandamientos de Dios. Adán desobedeció las normas de Dios. Y en el versículo 15 le vuelve a llamar transgresor. En el verso 15 dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, por la transgresión de aquel uno, hablando de Adán, en el verso 17 vuelve a mencionar a Adán como transgresor. Verso 17, pues si por la transgresión de uno solo, está hablando de Adán. Y entonces yo quiero que usted note que Adán es presentado como un transgresor, un violador, un criminal. Alguien que trajo lo que ahorita vamos a ver. Por la transgresión de Adán, a este mundo vino la muerte y el pecado. Verso 12, léalo conmigo. Verso 12. Por la transgresión, por la desobediencia de Adán, vino el pecado y la muerte. Verso 12, léalo conmigo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo, ¿qué entró en el mundo? El pecado, por un hombre. Ponga atención, por un hombre. Por la desobediencia de un hombre.
Y por el pecado, ¿qué vino? La muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Realmente cuando uno se pone a pensar, todo lo que Dios hizo, hermoso, perfecto, todo lo que Dios hizo, cabal, en un solo pecado Adán lo destruyó. Wow. En una sola desobediencia, Adán lo echó a perder. Hermanos, y pudiéramos hablar muchas cosas feas de Adán, pero ahora ese Adán somos nosotros, hermano. Ahora ese Adán es usted, ese Adán soy yo. Y muchas veces por un pecado, por una rebeldía, por una desobediencia, por algo que estamos violando la ley de Dios, lo echamos a perder todo. ¿Sí o no? Lo que pasa es que es bonito echarle la culpa a los otros. Lo que pasa es que es bonito ver los errores en otros, pero cuando uno se examina y dice, oye, ¿cuántas cosas estoy arruinando yo por mi pecado? ¿Cuántas cosas estoy echando a perder yo por mi rebeldía? Porque estoy violando los mandamientos de Dios. Porque estoy haciendo lo que Dios dice que no debo hacer. ¿Alguien me comprende? Ahora ese Adán es usted, ahora soy yo. Aquí seguimos. Y vino el pecado por un hombre y vino la muerte. Verso 17. Verso 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte. Por uno solo, ¿qué vino a reinar? La muerte. Es por esa razón, mis hermanos, que Jesús tenía que morir. Porque Jesús tenía que conquistar la muerte. Porque el que tenía el dominio de la muerte antes de Cristo era Satanás. Pero Cristo se lo quitó. Cristo se lo quitó. El diablo tenía el imperio, así lo llama Pablo, el imperio de la muerte. Pero Jesús le quitó ese imperio de la muerte. Y por eso es que nosotros celebramos a Cristo. Por eso es que lo adoramos, por eso es que cantamos, por eso es que levantamos las manos, por eso es que no nos cansamos de decir gloria al Señor, alabado sea el Señor. Porque, hermano, realmente el triunfo de Cristo es impresionante. Es impresionante. Entonces, por el pecado de Adán, por la desobediencia de Adán, viene el pecado, viene la muerte. Pero por la transgresión de Adán, ponga atención, vino el juicio y la condenación. Ponga atención. Por la transgresión de Adán vino el juicio y la condenación. Verso 16. Verso 16. La primera parte del verso 16, lo vamos a leer, dice: y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, hablando de Adán, porque ciertamente, o sea, aunque alguien lo quiera dudar, hoy hay gente que no cree en el juicio de Dios. Hay gente que no quiere creer que un día va a haber un juicio. Hay gente que cree que se la va a pasar bonito. No, Señor, un día va a haber un juicio. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Esto es serio. Esto que Pablo está hablando es tan serio, señores, que los que decimos ser cristianos deberíamos entender la seriedad de todo esto.
Ya Adán cometió su pecado y ya la embarró. Y nos embarró a todos. Pero ahora otra cosa es que yo la siga embarrando, hermano. Otra cosa es que yo ahora, consciente y deliberadamente, yo estoy en contra de la voluntad de Dios, de los mandamientos de Dios, de las normas de Dios, de los principios de Dios. Y entonces ahora soy yo el que estoy trayendo el pecado, la muerte, el juicio y al final, díganlo, la condenación. ¿Alguien comprende eso? Ahora soy yo, ahora es usted. Dios juzgará a Adán por lo que hizo y Dios lo juzgará a usted por lo que usted está haciendo. Y Dios me juzgará a mí por lo que estoy haciendo, sea bueno o sea malo. Entonces, el pecado con el que a veces jugamos o coqueteamos, el pecado el que a veces creemos que no nos va a quemar, el pecado que a veces creemos que no va a traer ninguna consecuencia, el pecado que a veces creemos que es tan chiquito que no va a hacernos nada, el pecado que a veces creemos que como no ha pasado nada, nunca va a pasar nada. Mire qué engaño el que nos metemos nosotros. Mire qué engaño. Mire qué falta de sabiduría. Tarde o temprano el malo será castigado. ¿No dice eso la Biblia? La lámpara del impío se le apagará. ¿Dice eso la Biblia? Pero insistimos en seguir jugando, coqueteando o pensando. Y le voy a recordar algo que dije un día de esto. Pensando que por la misericordia de Dios vamos a ser salvos. Y ya le expliqué, la misericordia de Dios nos da tiempo para que entendamos, reflexionemos y nos arrepintamos. Esa es la misericordia de Dios. Me está dando tiempo para que yo recapacite, vuelva en sí, me dé cuenta que mi pecado me va arrastrando, me va hundiendo, que mi pecado me va afectando, que mi pecado me está enterrando, que mi pecado me está llevando, me está alando al infierno. Ah, no, pero la misericordia del Señor me va a salvar. Yo quisiera decirte que sí, pero no puedo. No puedo decirte eso. El hombre quiere seguir viviendo en el pecado de Adán, en la desobediencia de Adán, en la transgresión de Adán. El hombre quiere seguir sentado en el trono de su voluntad, en el trono de aquí mando yo y yo hago lo que yo quiero. Y a mí nadie me va a decir lo que yo voy a hacer, ningún pastor me tiene que decir. A mí ninguna iglesia me va a decir lo que yo tengo que hacer. Yo hago lo que me da la gana. Sí, hermano, tenés toda la razón. Tú tienes todo el derecho de hacer lo que tú quieras, hacerlo como tú quieras, a la hora que tú quieras. Tú tienes el derecho de creer lo que tú quieras. Pero Dios también tiene el derecho de juzgarte por todo lo que estás haciendo. Cuando Pablo demuestra el pecado de Adán y todo lo que ha traído, muerte, juicio, condenación, entonces Pablo quiere ahora presentar a Cristo. Y Pablo presenta a Cristo como el hombre obediente. Obediente. Versículo 19. Verso 19. Dice así: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. Lea conmigo lo que sigue. Así también
Por la obediencia de uno. ¿Por la obediencia de cuánto? Uno. Los muchos serán constituidos justos. Entonces ahí está Jesús, el único justo, el único fiel, el único sin pecado, el único íntegro, el único que no se le halló maldad en su boca, el único que no cometió pecado. Jesús, el Hijo de Dios, el que se mantuvo sin mancha y sin contaminación. Por Adán, por el pecado de Adán, vino la muerte, vino el juicio, vino la condenación. Pero ahora por Cristo, por la obediencia de Cristo. ¿Sabe que por esa razón es que en el libro de Hebreos dice que Jesucristo, siendo hombre, clamó a su Padre? Eso está escrito en Hebreos, en el libro de Hebreos. Y dice que lloró al Padre, clamó al Padre con ruego, con llanto y súplica para que lo librara de la muerte. Jesús, como hombre, clamó, lloró, invocó al Padre, al que lo podía librar de la muerte, y fue oído por su temor reverente. Pero dice, pero aunque era hijo, aprendió la obediencia. Wow, eso es impresionante. Aunque era hijo, aprendió. ¿Qué aprendió? La obediencia. Y ahora Jesucristo es autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. No puede haber salvación de otra manera. Sin obediencia es imposible. Sin someterse al Señor es imposible. Sin obedecer su palabra es imposible. O como dijo el apóstol Pablo en una de sus cartas, que Cristo, estando al igual que Dios, no se acogió a las cosas eternas, sino que se desprendió y vino a este mundo y se humilló como hombre y vivió como hombre y murió como hombre, y no como cualquier hombre, murió como malhechor, murió como maleante. Y dice que Jesucristo fue obediente hasta la cruz. Y por haberse humillado hasta lo sumo, el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y por eso es que un día se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, de los que estén en la tierra y de los que estén debajo de la tierra. En el cielo, en la tierra y en el infierno se arrodillarán un día para adorar a Jesucristo, al único Rey de reyes y Señor de señores. Un día va a pasar eso, donde la humanidad entenderá, cuando la gente vea venir al Cristo de la gloria, se doblará toda rodilla. Por la obediencia de Cristo, por la obediencia de Cristo vino la gracia y el don de Dios. Verso 15. Por la obediencia de Cristo vino la gracia y el don de Dios. Versículo 15. Dice así: pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. ¿Quién es ese hombre? Jesucristo.
En estos pocos versículos aparece 5 veces la palabra don. Y también aparece 5 veces la palabra gracia. 5 veces aparece la palabra gracia. Y 5 veces aparece la palabra don. ¿Qué es el don? Es lo que recibimos gratuitamente. Ese es el don. El don es aquello que recibimos de manera gratuita. ¿Alguien aquí pagó algo por la salvación? La recibimos gratis, pero Jesús la pagó. No es que sea gratis, Jesús la pagó, pero usted y yo la recibimos gratuitamente. ¿Alguien aquí ha pagado para que su nombre esté escrito allá en el cielo? No, yo tampoco he pagado. Eso lo recibimos de gracia. El don. Entonces, el don es aquello que recibimos de manera gratuita. La gracia es parecida. La gracia es todo lo que no merecíamos y lo hemos recibido. Entonces, el don y la gracia son regalos. Por eso, si usted lee estos versículos de Romanos 5, del 12 al 21, lo lee en la versión al día o una versión más actualizada, usted va a encontrar esa palabra, el regalo de Dios. Y lo va a encontrar 1, 2, 3, 4, 5. Y muchas veces va a encontrarlo la palabra regalo. Y el regalo de Dios, el regalo de Dios y el regalo de Dios. Cuando uno lo lee, es importante leer a veces ciertos pasajes para entenderlos mucho mejor, leerlos en otra versión. Por ejemplo, la versión en lenguaje actual habla del regalo de Dios y el regalo de Dios, porque eso es lo que hemos recibido nosotros, el regalo de Dios. La salvación es un regalo de Dios. Que nuestros nombres estén escritos en el cielo es un regalo de Dios. Que tengamos hoy al Espíritu Santo habitando dentro de nosotros es un regalo de Dios. Los dones que el Señor nos ha dado para que le sirvamos es un regalo de Dios. ¿Qué le parece si le damos un aplauso al Señor? Por la obediencia de Cristo entonces vino la gracia y el don de Dios. Por la obediencia de Cristo vino la justicia. Verso 17. Verso 17. Por la gracia, por la obediencia de Cristo vino la justicia. Verso 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo. ¿Quién es ese uno solo? Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. ¿Se goza usted por eso, hermano? ¿Ah? Los que reciben la abundancia. Oiga, ¿cómo recibimos nosotros? La abundancia de la gracia y del don de la justicia. Por la obediencia de Cristo, se lo voy a decir en una manera muy sencilla. Por la obediencia de Cristo, usted y yo hoy, delante de Dios, delante del Padre, somos recibidos como hijos, como su pueblo, su iglesia, sus sacerdotes, porque la Biblia dice que ahora en Cristo somos reyes y sacerdotes. Pero todo eso es por la abundancia de su gracia, por la abundancia del don, la justicia que Dios nos ha dado. Y todo por la obediencia de uno. Ese uno no es usted. Ese uno no soy yo, es Jesucristo. Entonces, por eso, todo lo que hagamos o pensemos, o cuando usted quiera agradecerle a Dios, recuerde que usted
no tiene nada y yo tampoco tengo nada porque lo merezcamos o porque pagamos. Todo lo que somos y tenemos es gracias a la obediencia, a la santidad, al amor, a la misericordia y a la bondad de nuestro Señor Jesucristo, quien merece toda honra y gloria y poder y alabanza por los siglos de los siglos. Por la obediencia de Cristo vino la justificación de vida. Verso 18. Por la obediencia de Cristo vino la justificación de vida. Dice el verso 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, eso es lo que trajo Adán, condenación. Ahora dice, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres, ¿qué cosa? La justificación de vida. El miércoles pasado yo le enseñé mucho acerca de eso, qué significa la palabra justificación. Si usted no estuvo el miércoles pasado, vaya al Facebook de la Iglesia Restauración y ahí va a encontrar la enseñanza que dimos el miércoles pasado. Y por último, por la obediencia de Cristo vino la vida eterna. Por la obediencia de Cristo hoy tenemos, dígalo, hoy tenemos vida eterna. ¿Qué tenemos? Dígalo con fe, tenemos vida eterna. Verso 21, versículo 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante, dígalo, ¿mediante quién? Jesucristo, dígalo, Señor nuestro. Diga, Jesucristo, Señor nuestro. Jesucristo, Señor nuestro. Hermanos, realmente este mensaje no necesita mucha explicación. No la necesita porque está tan claro que no importa qué tan grande sea el pecado que hayamos cometido, la gracia de Dios es mayor para perdonar nuestros pecados. No importa qué tan condenado se sienta un hombre o una mujer en esta tierra, la gracia del Señor Jesucristo es mayor para perdonarnos y darnos una nueva oportunidad. Nadie debería de irse hoy de este lugar condenado, sintiéndose culpable, sintiéndose que va para el infierno, que si me muero me voy a ir. No, nadie debería de irse hoy de aquí así. ¿Por qué? Mire lo que dice el versículo 20. Mire lo que dice. Allí sigue todavía la puerta abierta. Allí sigue todavía la oportunidad para aquellos que todavía dicen, bueno, yo creo que yo no ando tan bien, pero no sé. Bueno, aquí está la respuesta. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, ¿qué dice? Sobreabundó la gracia. Y lo que Pablo está diciéndonos, hermanos, si el pecado que tú y yo hemos cometido es tan grande, tan malo, tan feo, tan destructor, si el pecado que hemos cometido contra Dios es tan perverso, la gracia de Dios es mayor para perdonarnos, para limpiarnos, para darnos hoy una nueva oportunidad de arrepentirnos. Pero ¿qué es lo que debe hacer cada persona? Reconocer su pecado. ¿Qué es lo que debe hacer cada persona? Arrepentirse, dejar de seguir creyendo, ¿verdad? Que aunque sabe que va igual que Adán, haciendo lo que Adán quería, Dios dijo que no, Adán dice que sí. Dios dijo no toques, Adán quiere tocar.
Dios dice no comas, Adán quiere comer. Dios dice no vayas allí, el hombre quiere ir allí. Por eso es que Dios está dando oportunidad a todo ser humano, a toda mujer, a todo hombre, a todo joven, a todo anciano. Dios está dando oportunidad a los solteros, a los casados, a los viudos, a los divorciados. Dios está dando oportunidad a los religiosos, a los ateos, a los evangélicos, a los católicos, a los mormones, a los testigos de Jehová. Dios está dando oportunidad a todos los religiosos del planeta, a todos. Y no importa qué tan grande sea el pecado, la gracia de Dios es suficiente para perdonar, para limpiar. Pero ¿qué debo hacer? Reconocer mi pecado, confesar mi pecado y apartarme de mi pecado. Yo tengo una pregunta hoy para usted, para cerrar esta enseñanza. Como le digo, esto no necesita una gran enseñanza para comprender lo que Adán hizo. Trajo muerte, trajo juicio, trajo condenación. Eso es lo que hay en el mundo. En el mundo hay pecado, hay muerte, un día va a haber un juicio y un día va a haber una condenación. Sí. Pero Jesucristo vino y por medio de su obediencia, de su santidad, de su justicia, por medio de la gracia y el don, nos está ofreciendo salvación. Nos está ofreciendo una vida eterna. Nos está ofreciendo un día que vivamos con Él. Entonces mi pregunta esta noche, volvamos a leer el verso 21 para hacerle la pregunta. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Ahora digo una vez más, Jesucristo, diga Jesucristo, Señor nuestro. Entonces ahora solo quiero que te preguntes, ¿realmente Jesucristo es tu Señor? No diga amén, por favor. No diga amén ahorita. Solo pregúnteselo usted y contéstaselo usted. ¿Realmente Jesucristo es tu Señor? Pregúnteselo usted y respóndaselo usted. Jesucristo, Señor nuestro. Entonces ahora usted tiene que hacerse una pregunta. ¿Jesucristo es mi Señor? Y si usted me dice que sí, entonces yo le digo, leamos Lucas 6:46. Si usted me dice que Jesús es su Señor, yo le digo, lea conmigo Lucas 6:46. Para que entendamos mejor la pregunta. Si usted dice, Jesucristo es mi Señor, entonces yo le digo, hermano, leamos Lucas 6:46. ¿Y qué dice Lucas 6:46? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Entonces ese versículo nos ayuda a entender si realmente Jesucristo es tu Señor. ¿Estoy haciendo lo que Jesús dice? ¿Estoy obedeciendo a Jesús? ¿Estoy obedeciendo la palabra de Jesús? ¿Estoy sometiéndome a la voluntad del Señor? ¿Estoy cediendo a mi voluntad para que se haga su voluntad? ¿Estoy muriendo a mí para que Cristo viva? ¿Estoy menguando yo para que Cristo viva en mí? Ya decidí salir de la silla que me mantenía esclavo como hijo del diablo, como cabrito, como cizaña, como tiniebla, en la desobediencia de Adán. Ya tomé la decisión de decir, no, yo no puedo seguir en esta silla, porque si sigo en esta silla, yo sé a dónde voy. Voy directo a una muerte, voy directo a un juicio y voy directo a una condenación. Pero si yo decido venirme al otro lado, aquí me voy a someter a Dios.
Me voy a someter a Jesucristo. Me voy a someter al Espíritu Santo. Me voy a someter a la palabra de Dios. Y en este lado ya no vivo yo. Ahora vive Cristo en mí. En este lado, lo que ahora vivo, lo vivo en Cristo. Para que el día que yo muera, también muera en Cristo. En este lado, yo ya no hago mi voluntad. Me someto a la voluntad del Señor. En este lado, yo ya no voy, ya no hablo, ya no actúo, ya no hago las cosas como yo quiero. ¿Eso es difícil? Sí, pero se puede. Estar aquí en este lado me va a hacer perder muchas cosas que yo tenía allá. Sí, pero ¿de qué me sirve tener todo allá si el día que me muera me voy a ir al infierno? ¿De qué le sirve al hombre que ganare todo el mundo si se perdiera su alma? ¿De qué le sirve al hombre tener placer y gozar de la vida en este mundo si el día que se muere irá a un juicio eterno? Es verdad que salir de ese lugar voy a perder muchas cosas. Voy a perder amigos, amigas. Voy a perder incluso trabajo. Voy a perder buenas relaciones. Voy a perder muchas cosas. Pero es mejor perder para ganar. Porque en el reino de Dios hay que perder para ganar. Hay que morir para vivir. Yo espero que alguien me entienda. Eso sucede en el reino de Dios. Yo espero que usted esta noche realmente tome la decisión más grande de su vida. Conságrese a Dios. Jesucristo pagó por usted. La sangre de Jesucristo fue derramada por usted. No la siga pisoteando. No siga pisoteando la sangre de Cristo. No siga resistiendo al Espíritu Santo. No siga en contra de lo que Dios ha establecido. Dios hoy nos está dando una nueva oportunidad. ¿Alguien la quiere aprovechar? Entonces ahí donde está, pidámosle a Dios que nos perdone. Y solo Dios sabrá si tu oración es genuina o si tu oración solamente es un simulacro. Que sea el Señor el que juzgue si tu oración y tu arrepentimiento hoy es un arrepentimiento genuino al que quiere ser fiel al Señor en esta noche. Padre, te damos gracias. Padre, te damos la gloria y la